Muy buenas noches para toda la gente que nos acompaña. La noche de hoy, viernes, aquí en Cita con el Más Allá, les damos la más cordial de las bienvenidas a este su programa. Muchas gracias a toda la gente que está conectándose en este momento y que ya estaba esperando el programa del día de hoy. Les damos la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes. Qué bueno que nos están acompañando. Les saluda Rubén Flores y vamos a estar narrándoles una de las mejores historias que se ha narrado en este programa, que es Cita con el Más Allá, de lo que nos han estado solicitando, y esperemos que les guste. Antes quiero mandar un saludo bien especial a toda la gente que pues bueno, obviamente nos está viendo aquí en diferentes partes de la capital potosina, en las diferentes colonias, en los diferentes municipios, como también en las diferentes ciudades de aquí de México. Les mandamos un gran saludo a la gente de Estados Unidos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Y obviamente no nos olvidamos de toda la gente de Centroamérica, que también ya por ahí tenemos algunos seguidores. Les mandamos un gran saludo a la gente de Venezuela, gente de Perú, de Argentina, de Colombia. Gracias por estar con nosotros. Y como todas las noches de Cita con el Más Allá, les pedimos, muchachos, que por favor compartan esta transmisión ahí en sus redes sociales. Nos daría mucho gusto que nos hicieran ese gran favor de compartir las redes sociales. Como también, ojalá que toda la gente que por primera vez pisa este canal, que nos regale su like, obviamente, y también que se suscriban aquí a mi canal de YouTube, que es Rubén Flores, la voz del más allá. Y pues bueno, sin más ni más, vamos a iniciar con esta gran historia que es para todos ustedes y de las más solicitadas. Con todo el gusto del mundo vamos a narrárselas en esta excelente noche. Así que esperemos que se queden con nosotros hasta finalizar. Y también, pues bueno, le recordamos a toda la gente que si usted quiere tener las historias de Cita con el Más Allá, son 6 discos, muchachos, 6 discos, para que todos ustedes la pueden tener. Está todo en una memoria, muchachos, y pues obviamente vienen las mejores historias que hemos tenido desde el año 2008, todas en una sola memoria. Son 6 discos, y a la gente que la quiera obtener, pues bueno, mándenos un WhatsApp en este momento. Mande un WhatsApp al número, déjeme decirle, al 44 46 30 50 57. Para toda la gente que quiera tener esta memoria con los 6 discos de historias de Cita con el Más Allá, es el 44 46 30 50 57. Tiene un costo, ojalá que la puedan obtener, sobre todo para estas fechas. Son más de 6 horas de historias, son bastantes. Los 6 discos están increíbles. El disco 6 es el de historias, el de leyendas potosinas, que está increíble de verdad. Así que si tú quieres obtener los 6 discos en una memoria, llama al 44 46 30 50 57. Más bien manda un WhatsApp, ¿vale? Así que vámonos con esta historia, muchachos. Yo sé que es una de sus preferidas, y esta es la historia de la muñeca de porcelana salida del infierno. Ya hace mucho, los tiempos han transcurrido, mi memoria poco recuerda de aquellos días, pero a usted hoy trataré de narrarle lo siguiente. Desde el principio de la vida de una jovencita en México, los padres ya planeamos diversas celebraciones para nuestras hijas, entre ellas sus 15 años, la cual es la etapa de la transición de la infancia a la madurez en la mujer. Sinceramente, es un acontecimiento tan anhelado que quizás y hasta después de la tumba se sigue deseando. Actualmente tengo la edad de 57 años, nací en Lagos de Moreno, Jalisco, y mi historia ocurrió a mis 18 años de edad. Desde recién nacida, tuve mi domicilio cerca de un famoso burdel llamado El Guadalajara de Noche, propiedad de las hermanas González Valenzuela, o mejormente conocidas como las Poquianchis. Como algunos recordarán, estas personas cometieron una infinidad de delitos como los de prostitución infantil, trata de personas, privación ilegal de la libertad, homicidios, lesiones y entre otros, así como miles de atrocidades que cometían en perjuicio de las jovencitas que secuestraban y prostituían, desde las despiadadas torturas hasta la muerte por falta de alimento. Aproximadamente en el año de 1962,
Una noche de tantas en ese burdel, se propició una balacera entre autoridades y personal del Guadalajara de noche, misma en la que murió el Tepo, hijo de Delfina, propietaria del establecimiento. Llegada la mañana, las autoridades clausuraron el establecimiento, y con este hecho, la huida de Delfina y su personal del lugar, y a partir de esos días, ese lugar quedó deshabitado. Y fue en el año de 1970 que mi padre adquirió dicha propiedad. Aunque todos en la familia nos daban miedo en virtud de lo que se rumoraba, le pasaba a las chicas allá adentro. Basta decir que con el solo hecho entrar al lugar se sentía un ambiente muy pesado y muy triste. En fin, después de algunos arreglos al inmueble, nos mudamos. Asimismo, un sacerdote del lugar llevó a cabo un ritual de bendición para la propiedad. Aún recuerdo vagamente, pero en mi mente aún veo la cara del sacerdote desencajada, ya que por cada amén un terrible grito de desesperación se oía. Todos los ahí presentes tratábamos de ignorarlos, pero era imposible. Además, el sonido de arañazos a una puerta como si alguien aún se hallara aprisionado y buscara fervientemente huir. Incluso mi padre pensó que tal vez algunas de las chicas de las Poquianchis aún se hallaban en el pasaje secreto encerrada, aunque el sacerdote asistió con un no y siguió bendiciendo la casa. Claro, hasta donde pudo, ya que al llegar a una determinada habitación en la que en un futuro dormiríamos mi hermano y yo, la puerta se atascó y por más que intentaron, no se pudo abrir. Finalmente, cuando el sacerdote terminó y aconsejó a mi padre no quedarse a vivir en ese lugar, ya que según él estaba muy perturbado y podría ser hasta cierto grado peligroso para nosotros. Pero mi padre se negó, ya que había gastado todo su dinero en la compra de la remodelación del lugar. Así que, ante la postura de mi padre, no nos quedó otra opción a mi madre, a mi hermana y a mí, más que vivir ahí para esto. Mi hermana tenía la edad de 14 años y ya estaban próximos sus 15 años. Ambas dormíamos en una sola habitación y cama, y no por falta de lugar o muebles, sino más bien por miedo, ya que desde la primera noche los llantos de mujeres, rasguños en las puertas y lamentos se hicieron presentes. Claro, esto fue solo el principio de algo aún más terrible, pero a pesar de lo que yo creo, advertencias de las almas en pena, mi padre decidió no hacer nada, solo ignorar y no más que eso. Fue entonces una mañana de martes 6 de agosto de 1970, una fecha que jamás olvidaré, en la cual, apenas con los primeros rayos del sol que iluminaban nuestra habitación, desperté abruptamente a razón de los gritos de mi hermana, quien parecía estar bajo las garras de los sueños, que gritaba desesperada, pero no despertaba. Quizá una terrible pesadilla la estaba abrumando, por lo que la sacudí tanto hasta que despertó. De inmediato le pregunté, ¿qué tienes? Mi hermana me respondió aún sin habla, solo apuntando hacia un juguetero ubicado al fondo de la habitación. Al mirar hacia ese punto me di cuenta de algo escalofriante. Ahí, sin hacer nada, como si nos mirara, estaba una muñeca típica de unos 15 años, cabellos dorados, vestido guinda, ojos azules penetrantes, los cuales no parecían ser de un juguete, sino más bien de un humano encarcelado en esa muñeca. Mi hermana apenas hablaba, apenas estaba recuperando, y exasperada me dijo, ella, señalando a la muñeca, ella es quien me quería matar. Desconcertada le miré y le dije en tono bromista, ¿estás loca? Eso no es posible. Pero una vez más mi hermana me dijo, no te miento, es cierto lo que te digo, mira mis brazos. Ella los arañó. Mi hermana levantó la manga de su camisón, el cual me percaté se hallaba con manchas de sangre, y al mirar sus brazos logré ver los rasguños muy pequeños,
como si fueran el producto de las pequeñas manos de aquella muñeca que en ese instante parecía reír. Además, jamás en nuestra casa había habido una muñeca de esas características. Me era un misterio el provenir de esa extraña muñeca. Asustada me acerqué a la muñeca mientras mi hermana a lo lejos lloraba. Al tomarla y mirarle las manos me di cuenta que sus pequeñas uñas estaban cubiertas de sangre. No lo podía creer. No podía creer lo que veía. A pesar de que no conocía muy bien lo que mi hermana había experimentado, por lo menos su dicho sobre los rasguños parecía ser cierto. Entonces, cuando apenas volteé a ver a mi hermana, sentí cómo los pequeños dedos de la muñeca se cerraron apretando con una tremenda fuerza mi mano. No quise ni traté de mirar nuevamente a la muñeca. Solo sin pensarlo 2 veces, salí corriendo agitando mi mano ya que la muñeca no me soltaba, hasta que al fin logré arrojarla sin ver dónde había caído. Asimismo y detrás de mí, mi hermana me seguía en mi escape. Ambas, totalmente desconcertadas y asustadas, fuimos hasta donde se hallaba el cuarto de nuestros padres. Cuando entré al cuarto, el llanto ahogaba mi habla. Mi madre me abrazaba y me decía: cálmate, hija, ¿qué tienes? Cálmate. Mientras mi padre intentaba tranquilizar a mi hermana. Y después de varios minutos logré tranquilizarme para así poder hablar brevemente. Le conté a mis padres lo que había sucedido. Mi madre preguntó a mi padre respecto a la muñeca. ¿Tú compraste esa muñeca que las chicas dicen? Mi padre, con el rostro pálido, respondió que no. Aún faltaba mucho para los 15 años de nuestra hija. Después dijo: hija, ¿segura que no fue solo un sueño? Algo molesta le dije: no mentimos, si quieren vamos a la habitación para que vean que no mentimos. Y así los 4 nos dirigimos. Primero entré yo y enseguida mi padre. Cuando entré me llevé una gran sorpresa. Me dijo mi padre: bien, ¿dónde está la dichosa muñeca? Y con la voz entrecortada le respondí: ahí. La muñeca se hallaba postrada en el juguetero, a pesar de que yo la había arrojado con gran fuerza cuando me estaba sujetando la mano. Mi padre, al verla, quedó perplejo y solo pudo decir: ¿de dónde salió eso? Mi madre rápido intervino diciendo: te dije que esta casa está maldita. ¿Quién sabe qué tanto sufrimiento y muerte se haya vivido aquí? Vámonos, vamos a quedarnos a otro lado. Mira, algo de aquí está muy mal. Ya hirió a nuestra hija, ¿después qué va a venir? Mi padre, desconcertado, no dijo nada y solo con un andar lento se acercó hasta donde estaba la muñeca. La tomó y nuevamente repitió: ¿de dónde diablos salió esto? Y de pronto, enfurecido, tomó a la muñeca de un brazo y la arrojó con todas sus fuerzas a la pared. Enseguida nos miró y nos dijo: aquí no pasó nada, solo fue un sueño suyo. Y de pronto, mi madre dio un espantoso grito y dijo: miren. Todos volteamos hacia donde estaba la muñeca y justamente donde había impactado contra la pared, había una enorme mancha de sangre y el lugar en que se encontraba tirada la muñeca, cubierto por un charco de sangre, se hallaba. Todos queríamos salir corriendo, pero mi padre, en su afán de demostrar que todo estaba bien, nuevamente se acercó a la muñeca y apenas cuando la iba a tomar, la muñeca parecía que empezó a llorar. Era un llanto como de una niña, pero muy escalofriante. Mi padre se quedó perplejo y se detuvo. En eso, un grito como de enfado salió de una de las habitaciones. Y así, ante la mirada de todos, la muñeca desapareció como si solo hubiese sido un reflejo producto de la mente, aunque ahí en ese lugar aún quedó sangre, tanto en la pared como en el suelo. Los gritos cesaron en la casa. Mi padre dijo a mi madre: vayámonos de aquí, tomen solo lo necesario. Todos salimos de la casa y nos dirigimos a la casa de mi abuela paterna. Al llegar, mi padre pidió a mi madre se quedase ahí con mi hermana. En tanto yo y él íbamos a otro lugar, de inmediato fuimos mi padre y yo hasta la iglesia de la comunidad.
Una vez ahí mi padre pidió entrevistarse con el sacerdote. Este no tardó mucho en atender a mi padre y pronto llegó hasta el lugar donde estábamos y le cuestionó a mi papá sobre el motivo de nuestra visita. Creo que algo ya sospechaba él. Mi padre le narró lo acontecido hasta el momento, pero el padre no parecía estar muy impresionado. Solo le dijo: yo no sé cuál sea tu duda. Yo ya te había advertido que ese lugar estaba muy perturbado. Y mi padre dijo: ¿pero acaso no hay nada que pueda hacer? El sacerdote solo dijo: lo siento, por lo menos a mi alcance no hay nada que conozca te pueda ayudar, ya que ese lugar no solo está habitado de almas en pena, sino también de demonios. Te sugiero trates de vender esa propiedad. No hay más que hacer, hijo. Desolado ante las afirmaciones del sacerdote, mi padre solo se retiró del lugar sin dirigirme jamás la palabra. Se veía muy triste. Al llegar hasta donde se hallaba mi madre, mi padre decidió no vender la propiedad, solo alojarnos algunos días en casa de la abuela hasta que se calmasen las cosas en nuestro hogar. Nadie estuvo de acuerdo con aquella decisión de mi padre, ya que no creíamos que no solo dejar el lugar algunos días, los demonios y almas que la habitaban se irían. Mi madre en varias ocasiones insistió a mi padre buscar la ayuda clarividente, pero él, arraigado a las tradiciones católicas, jamás aceptaría tal sacrilegio. Lo más que podía hacer era orar y pedir el auxilio de la Santísima Trinidad. Los días transcurrieron, para ser exacta, fueron 9 días, después de los cuales al fin mi padre decidió era tiempo de regresar a nuestro hogar. Antes me pidió que lo acompañara hasta la casa para ver que todo se hallara en orden. Recuerdo que serían las 3 de la tarde cuando caminábamos hacia mi hogar. Al llegar, mi padre abrió el barandal, entramos y abrimos la puerta. Algo perturbador se encontraba ahí. En una silla que jamás habíamos puesto en ese lugar, estaba sentada la muñeca, la cual parecía mirarnos con odio. Mi padre quedó perplejo ante la situación. Yo entré y no sé de dónde tomé valor y tomé esa extraña muñeca y la arrojé al patio. En ese instante, una fuerte corriente de viento entró a la casa y comenzó a azotar la puerta y ventana y a tirar todo. Vasos, platos, se escuchaban vidrios que se rompían. Al parecer mi acción de aventar aquella cosa a alguien le había molestado. Ambos no pasábamos más adentro de la casa por el miedo. Después de unos 15 minutos en los cuales jamás paró el viento, yo me adentré más a la casa, y en ese momento un ser de sombras de una habitación inesperadamente aventó un Cristo mismo que golpeó en la ceja a mi padre, causándole una gran herida que le provocó un profuso sangrado. Enseguida risas por toda la casa se hicieron presentes. Mi padre se veía muy desesperado y enfadado. Él no tenía miedo por lo que vi en sus ojos, él solo estaba lleno de rencor, y sin dar aviso de nada tomó unos cerillos y algo de tiner que había sobrado de la remodelación de la casa y se dirigió hasta el patio donde se hallaba la muñeca. De inmediato roció el tiner y sin pensarlo le prendió fuego, diciendo: «Arde, maldito ser». En ese instante las llamas cubrieron a la muñeca y algo escalofriante sucedió. La muñeca comenzó a gritar de dolor. Eran gritos perturbadores, realmente perturbadores, y no dejaba de gritar. Mi padre tomó su revólver y comenzó a disparar a la muñeca una y otra vez, pero esta no se callaba. Además, las llamas que le quemaban no eran comunes, ya que eran llamas de un color azul cielo y un poco de flamas amarillas que se alzaban casi los 3 metros de altura, y las cuales, a pesar del fuerte viento, ni se movían. Lo increíble es que a pesar de los fuertes que eran los gritos de la muñeca, ningún vecino los escuchó, como si solo nosotros pudiéramos captar esos terroríficos gritos. Cuando ya casi estaba totalmente calcinada aquella muñeca, sus gritos cesaron, el viento dejó de soplar, las puertas y ventanas dejaron de azotarse, las risas, voces y murmullos terminaron, y una inmensa nube gris cubrió nuestra casa y comenzó a llover. Las gotas de agua pronto apagaron los restos de la muñeca de porcelana, aún en llamas. En ese momento mi padre suspiró en señal de alivio.
Yo aún me sentía bien intranquila. Ya perfectamente podía sentir cómo era observada desde la ventana de mi habitación. Claro, no quise comentarle eso a mi padre, ya que él se hallaba muy tranquilo. Y así, con la tierra floja, enterró los restos de esa muñeca. Y serían las 6 de la tarde cuando ambos empezamos a limpiar el desorden causado por las fuertes e inexplicables ráfagas de viento dentro de la casa. Después de casi 3 horas, logramos limpiar la casa, aunque todos los vidrios, platos, vasos y demás cosas de vidrio estaban rotas. Mi padre en voz alta practicaba posibles explicaciones para mi madre, pero al parecer ninguna lo convenció. Yo le dije, pues, digámosle la verdad sobre lo que nos ocurrió. Mi padre pronto me respondió, ¿estás loca? Como siquiera se te ocurre pensar eso. De por sí, con esto tu madre jamás regresaría a casa. Le diré que unos vagos causaron los destrozos y ya. Y ni pienses en contarle a nadie lo que hoy vimos. Yo simplemente asistí con un sí moviendo la cabeza. Esa noche aún permanecimos en casa de la abuela. Fue hasta el siguiente día que regresamos a nuestro hogar, el cual nos dio una cálida bienvenida, ya que de ahí en adelante dejaron de suceder los fenómenos paranormales en nuestra vivienda. Algunas pláticas con mi madre concluimos que el hecho de haber quemado a la muñeca fue lo que nos liberó. Fue lo que nos liberó de esos males. Bueno, eso pensábamos hasta ese momento. Los meses pasaron, se llegaba al fin los 15 años de mi hermana, la familia más tranquila, ya todo había pasado y se estaba preparando para la celebración que se llevaría a cabo ese fin de semana. Esa noche, del lunes 26 de noviembre, el destino nos preparaba una terrible velada. Apenas serían las 3 de la mañana cuando dormía boca abajo en mi cama. Mi brazo derecho colgaba por la orilla de la cama, cuando de pronto un extraño ruido que provenía de debajo de la cama me despertó. Solo abrí los ojos, miré a mi hermana a mi lado y de pronto el ruido debajo de la cama se hizo más intenso. De improviso, algo tomó mi brazo derecho y lo jaló. Pude sentir una textura viscosa y de inmediato recogí mi brazo y abracé fuertemente a mi hermana. Ella pronto despertó y apenas me preguntaba ¿qué tienes? Cuando comenzamos a escuchar que algo arañaba las ventanas y puertas de la habitación y enseguida un lamento tétrico invadió la habitación. Ambas estábamos petrificadas, solo nos podíamos abrazar fuertemente, ni siquiera podíamos gritar. Lo que hicimos fue taparnos con la cobija y esperar que los espíritus se calmaran. Pero en eso sentimos como una extraña fuerza nos trataba de quitar la cobija, la cual era jalada desde debajo de la cama. Ambas no pudimos con esa fuerza que finalmente terminó por arrebatarnos la cobija. Quedamos descubiertas a merced de los entes de sombras. Y así, de debajo de la cama salió un ente con una forma de mujer, cabellos negros, complexión delgada, estatura media y con terribles quemaduras por todo el cuerpo. Escuchamos sus lamentos mientras se nos acercaba y fue cuando yo me desmayé. Pero mi hermana aún permaneció consciente. Tiempo después, me contó que enseguida de que yo me desmayé, ese ente se le posó frente a su rostro. Su impresión fue inesperada al ver eso que en algún tiempo fue una persona, ahora totalmente desfigurada a causa de las quemaduras. Mi hermana se tranquilizó y calmada y serena tratando de hacer a un lado la apariencia de aquel ser preguntó, ¿quién eres? ¿Qué necesitas? Después de esto, desapareció ese ser sin decir cosa alguna o reaccionar de forma alguna. Y enseguida de que desapareció, mi hermana reaccionó pegando un tremendo grito que despertó a nuestros padres, quienes al llegar a nuestra recámara se percataron de mi condición y de inmediato me reanimaron. En cuanto recobré la conciencia le dije a mi padre que sería mejor irnos, pero apenas dije eso mi hermana me dijo, la verdad creo que solo se trata de un alma penando y solo necesita ayuda. En eso mi hermana gritó,
Si necesitas ayuda, represéntate. De pronto y frente a nosotros, la luz del patio se prendió y comenzó a parpadear. Todos sigilosos nos dirigimos hacia el patio. Cuando llegamos ahí, qué tremendo susto nos llevamos mi padre y yo al ver a la muñeca que hace un tiempo habíamos quemado y enterrado, ahora en perfectas condiciones y colocada justamente donde mi padre la había enterrado. No pudimos resistir más el miedo. Vaya que nos invadía y era tan fuerte, era demasiado, así que todas salimos de la casa en plena madrugada y nos fuimos a la casa de mi abuela. Pero en esa mi madre tomó otro rumbo, se fue a la casa de un famoso curandero de la zona, a pesar de los gritos de mi padre. Mi madre juntó algunas cosas y junto conmigo llegamos a ese lugar. Serían las 5 de la mañana cuando llegamos a la puerta. Sin demorar mucho fuimos atendidos por una persona a la cual explicamos nuestro motivo para ver el curandero. Este hombre pronto accedió y nos llevó hasta donde se hallaba. Una vez ahí, yo le narré todo lo que nos venía sucediendo desde el día que pisamos por primera vez esa casa. El hombre nos dijo que sería necesario llevar un ritual de liberación en el lugar, solo necesitaba que lo lleváramos a la casa y que nadie se quedara más que él con la gente que le ayudaba. A pesar de esto, yo le insistí para que permitiera estar presente cuando se realizara el ritual de liberación. El hombre, de buena gana, aceptó. Ya en la casa, el curandero, armado con piedra lumbre, ramas de pirul, agua bendita, velas y un ciento de oraciones, comenzó el ritual de liberación, habitación por habitación. La casa fue liberada. En el transcurso de este ritual, en varias ocasiones, objetos eran lanzados en contra del curandero y sus ayudantes, quienes se llevaron algunos golpes. Finalmente llegamos hasta el patio. Ahí, el curandero se detuvo y dijo: «Aquí hay algo muy fuerte». Y dijo: «Escarben aquí». Sus ayudantes comenzaron a escarbar y al poco de 1 metro de profundidad se toparon con algo terrible. 2 osamentas de humanos se hallaban ahí. Una, aún con un vestido blanco, el cual se hallaba maltrecho, pero tanto como debería, puesto como sabrá Dios cuánto tiempo llevaría ahí, enterrado. El curandero dijo: «Será necesario darles cristiana sepultura. Murieron de una forma terrible, por eso llevan ya tanto tiempo penando». Ya era de mañana, y uno de los ayudantes del curandero fue a notificarle a la autoridad de la localidad el hallazgo de los cuerpos. Las autoridades, en cuanto llegaron, se dieron cuenta que se trataba de 2 víctimas más de las hermanas González Valenzuela, mejormente conocidas como las Poquianchis, quien para esos entonces ya habían sido capturadas por las autoridades, y justamente en esos días se llevaba a cabo su proceso penal, por lo cual le serían agregados 2 homicidios más a la gran lista de atrocidades cometidas por estas mujeres. Posteriormente, el día miércoles 28 de noviembre de 1970, a ambas osamentas se les dio cristiana sepultura. El día sábado 1 de diciembre de 1970 se llevó a cabo la celebración de los 15 años de mi hermana. Aún en la misa, algo extraño aconteció, ya que una extraña jovencita de unos 15 años aproximadamente, de vestido blanco y hermosos ojos azules y largo cabello negro, se acercó con mi hermana, la felicitó y le dijo gracias. Y después, entre la muchedumbre, la extraña joven se perdió. Semanas más adelante se nos citó a declarar dentro del procedimiento penal llevado a cabo en contra de las Poquianchis, y el juez nos mostró fotografías de cómo había sido en vida las 2 osamentas halladas en nuestro patio. Una de ellas increíblemente coincidía con la hermosa jovencita que se había hecho presente en los 15 años de mi hermana y que nadie conocía. Asimismo, se nos dijo que esa pobre chica apenas iba a cumplir sus 15 años y que era residente de Ocotlán, Jalisco, de donde había sido secuestrada para trasladarla al Guadalajara de noche, en Lagos de Moreno, lugar en el que se le prostituiría. Su muerte, según las declaraciones de otras secuestradas, había sido provocada a causa de una terrible golpiza con una plancha. De la segunda osamenta solo sabemos que murió por falta de alimento y que era una chica de 17 años procedente de León, Guanajuato. En el camino de regreso a casa, después de haber hecho nuestras declaraciones,
Pensábamos que al final todo estaría bien. Llegamos a las 11 de la noche a casa y al entrar, una terrible sorpresa nos llevamos todas, porque las paredes tenían pintadas con sangre unas letras que decían largo, largo, largo. En eso mi padre, enfadado, gritó: «Jamás me iré de aquí, esta es mi casa». Enseguida una voz ronca y macabra, gritando, exclamó: «Lárgate de aquí». Y de pronto, un perro enorme totalmente negro bajó, ladrando, corriendo por las escaleras. Al terminar las escaleras se transformó en una serpiente negra que se arrastró hasta donde nosotros estábamos y finalmente se transformó en un cuervo que graznaba de una forma perturbadora. Fue cuando mi padre se dio cuenta que esa casa jamás iba a ser habitada. Esa noche dormimos en casa de mi abuela y al otro día mi padre, con un gran esfuerzo, logró adquirir otra casa a la cual nos mudamos. Desde entonces jamás pudo vender esa casa. A la edad de 83 años finalmente murió mi padre, mi madre aún vive y mi hermana se casó y se fue a vivir a los Estados Unidos. Yo también me casé y tuve 4 hijos. Tardé más de 30 años en vender esa casa, la cual fue demolida con muchos problemas, y ahora en su lugar ahí hay una tienda de muebles. Y según me han contado la gente de por el rumbo, que cuando aún la casa se hallaba de pie, una muñeca de porcelana todos los días estaba asomándose por las ventanas. Un día por la ventana de un cuarto, al otro por la de la cocina. Nunca estaba en un lugar fijo. Y ahora la gente que trabaja en la tienda de muebles dice en ocasiones escuchar lamentos, gritos de desesperación y hasta haber visto inmóvil a la misteriosa muñeca de porcelana. Pienso yo que debido a todo el sufrimiento, agonía, dolor y muerte vivido en ese lugar, se creó una puerta astral que directamente conduce al infierno y que esa puerta está representada por esa muñeca de porcelana. Gracias a toda la gente que se quedó con nosotros a lo largo de esta gran historia. Les agradecemos bastante. Saludos para todos ustedes. Qué bueno que nos estuvieron acompañando en este programa corto de Cita con el Más Allá. Esta historia ya me la habían solicitado y con todo el gusto se las acabamos de narrar. Un saludo para todos ustedes, muchachos. Recuerden que lunes, miércoles y viernes tenemos Cita con el Más Allá aquí en el canal de YouTube. Yo espero que toda la gente se siga suscribiendo y espero que toda la gente siga compartiendo estas historias que son para todos ustedes. Muchas gracias. Como también les recuerdo que tenemos la memoria con los 6 discos de Cita con el Más Allá. Son 6, un poquito más de 6 horas de historias narradas por su servidor. Y si usted quiere obtener esta memoria con los 6 discos, mande un WhatsApp al 4446 30 50 57. Señores, muchas gracias a toda la gente por su amable compañía. Mi nombre es Rubén Flores y descanse si es que puede. Gracias.